Seguramente has visto esto o esto en TikTok e Instagram, acompañado de una melodía bastante peculiar que definitivamente te transporta de sobremanera a estas increíbles escenas. Hermosas escenas creadas con inteligencia artificial, que aseguran la existencia de películas aparentemente clásicas, de origen VHS, colores tenues pero destellos peculiares en la ornamentación de sus personajes. ¿Qué es esto?, te preguntarás. ¿Realmente existió este movimiento estético en la industria del cine? Lo más probable es que la cinta que te venga a la mente sea Neverending Story, cuyas características se asemejan muchísimo a este nuevo y fantástico trend. Y no me malinterpreten, aún hay ciertas cosas de la IA con las que no estoy de acuerdo, siendo esto que nos quiten el trabajo a los diseñadores gráficos, pero esto es otra historia. Pero nos encontramos a nosotros mismos scrolleando sin parar durante horas y horas, sumergidos en estos nuevos mundos que no seríamos capaces de experimentar si no fuera porque alguien eligió el prompt adecuado para pedirle a una IA. Bueno, en fin, pues se le ha denominado a este género Dark Fantasy. Lo peculiar es que esto no surge en TikTok, sino a finales de los años 60, tras la crisis de identidad occidental y el temor a posibles consecuencias nucleares, tras la Guerra Fría. El cine, desde su origen, ha sido el pionero en reflejar contextos sociales o ideas políticas a través de imágenes y conceptos entretenidos, siendo este un ejemplo el expresionismo alemán, del cual ya he mencionado antes en este canal, que por cierto déjenme saber si quisieran un video acerca de esto y cómo en su momento el cine alemán fue visto como una forma de control mental o liberación política para las masas. Pero bueno, el género de fantasía oscura o dark fantasy dentro del cine tiene un contexto histórico interesante que refleja tanto cambios culturales como avances técnicos en la industria cinematográfica. Este subgénero, que mezcla elementos de fantasía con un tono más oscuro y sombrío, emergió en un periodo de exploración artística y experimentación, especialmente en las décadas de 1970 y 1980. Orígenes del género. El dark fantasy en el cine no tiene un solo origen específico, pero su evolución está profundamente influenciada por una mezcla de literatura gótica, cuentos de hadas tradicionales y películas de horror en la primera mitad del siglo XX. Películas como Nosferatu de 1922 o La Bella y la Bestia en 1946 son ejemplos tempranos de cómo la estética y los temas de fantasía oscura comenzaron a tomar forma. Sin embargo, el auge del dark fantasy en el cine se sitúa en las décadas de 1970 y 1980. These women have just seen their doctor, Dr. Death. He stalks the city through the dark of night. En su contexto de transformación cultural y política. Durante este tiempo había una tendencia a explorar temas más complejos y adultos en el cine, incluso en películas dirigidas a un público un poco más joven. Esto coincidió con el interés renovado en lo sobrenatural, el ocultismo y lo esotérico, que se reflejan en la cultura popular de la época. Películas que definieron el género. Algunas películas clave que definieron el género dark fantasy en este periodo incluyen The Dark Crystal, 1982. Dirigida por Jim Henson y Frank Oz, esta película es un ejemplo clásico del dark fantasy, con su mundo de criaturas míticas y un tono sombrío que, aunque es una película para niños, aborda temas de muerte y sacrificio. Labyrinth, 1986. Igualmente dirigida por Jim Henson, esta película mezcla elementos de fantasía y aventura con un trasfondo más oscuro, representado en personajes y escenarios que parecen surgir de un sueño o una pesadilla. Y The Neverending Story, 1984, que pues esta película es quizá una de las más emblemáticas del género. Aunque presenta un mundo fantástico, está lleno de elementos melancólicos y oscuros, como la representación de la nada que amenazan consumir el mundo. Con el fin de la era hippie, el cinismo post-Watergate y el temor creciente a la destrucción nuclear durante la Guerra Fría, estas preocupaciones y el pesimismo general se filtraron en la cultura popular, incluido el cine.
En términos de estética, este periodo también coincidió con avances en técnicas de efectos animatrónicos que permitieron a los cineastas crear mundos más complejos y visualmente impactantes, que podrían soportar el tono más oscuro que se quería explotar. Delusión post-60s. Los años 60 fueron una década de enormes cambios sociales, políticos y culturales. Fue una época marcada por el auge de los movimientos por los derechos civiles, la contracultura, la revolución sexual y una resistencia masiva contra la guerra de Vietnam. Este periodo fue, en muchos sentidos, una explosión de idealismo juvenil y una creencia en la posibilidad de un cambio radical. Sin embargo, a final de la década, muchos de estos ideales se enfrentaron con la realidad de un mundo que no cambió tan rápido, ni tan profundamente como muchos esperaban. Los asesinatos de figuras claves como John F. Kennedy, Martin Luther King y Malcolm X, junto con la brutal representación de las protestas y la escalada en Vietnam, dejaron a muchos con la sensación de desilusión. La crisis de identidad en Occidente al cabo de los 60s, especialmente en cuanto al cine, es un fenómeno complejo que se puede entender a través de varios factores interrelacionados, muchos de los cuales están profundamente influenciados con el contexto sociopolítico de la época, incluyendo la Guerra Fría. El efecto de la Guerra Fría. La Guerra Fría que enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética es una competencia ideológica y militar. Fue un telón de fondo constante durante esta época. La amenaza de una guerra nuclear total era una posibilidad real, que influyó en la mentalidad colectiva. Este miedo se tradujo en un cine que reflejaba la ansiedad y el cinismo de una sociedad que veía al gobierno, las instituciones e incluso el concepto de progreso con sospecha. Películas de ciencia ficción y fantasía comenzaron a adoptar tonos más oscuros, a menudo explorando temas de deshumanización, control totalitario y la destrucción inminente. Ejemplos de esto se pueden ver en películas como Planet of the Apes, 1968, y A Clockwork Orange, 1971, que exploran futuros distópicos marcados por la violencia extrema y la pérdida de la humanidad. Cambio en la industria del cine. En términos de la industria cinematográfica, los estudios de Hollywood también estaban experimentando una transformación significativa. El sistema de estudios clásicos que había dominado desde los años 30 comenzó a desmoronarse y la nueva generación de cineastas jóvenes, influenciados por el cine europeo de autor, comenzó a tomar control. Estos cineastas como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese y Stanley Kubrick traían consigo una nueva sensibilidad que a menudo cuestionaba las normas tradicionales de la narrativa y la moralidad del cine. You can't get a sequence to cut like that if the director hasn't thought it out properly. It's all right, I think. La influencia del cine europeo, que a menudo era más oscuro y psicológico, se mezcló con la ansiedad cultural estadounidense, dando lugar a un estilo de cine que era experimental, cínico y a menudo más oscuro. Reflejo en el cine. El cine de los 70s reflejó la crisis de identidad a través de películas que desafiaban el idealismo anterior y representaban una visión más ambigua y desesperanzada del mundo. Películas como Taxi Driver, Apocalypse Now y Chinatown exploran temas de alienación, corrupción y la imposibilidad de un final feliz en un mundo caótico y moralmente ambiguo. En el cine de fantasía, esta crisis se reflejó en la aparición de fantasía oscura. Mientras que las películas de fantasía anteriores solían ser más luminosas y optimistas, el dark fantasy trajo consigo mundos llenos de peligro, donde los finales felices no siempre estaban garantizados, y la lucha entre el bien y el mal se volvía más compleja y menos clara. Declive del género. El interés por el dark fantasy comenzó a decaer hacia finales de los años 80 y principios de los 90. Esto se debió en gran parte a un cambio en las tendencias culturales y a la llegada de nuevas tecnologías digitales que transformaron la manera en que se hacían las películas de fantasía, inclinándose hacia lo épico y lo brillante, como se ve en el renacimiento de la fantasía a finales de los 90 como películas como The Lord of the Rings. Además, la cultura popular de los 90 se volvió más irónica y autoconsciente,
lo que no siempre encajaba con el tono serio y sombrío del dark fantasy. Películas como The Nightmare Before Christmas de 1993 de Tim Burton mantuvieron viva la estética, pero con un tono más accesible y a menudo humorístico. Pero bueno, siendo que nuestro querido público de TikTok está causando el renacimiento del dark fantasy, aquí te traigo una lista de recomendaciones de las mejores pelis de aquella época, para inmiscuirse en las mejores historias fantásticas. The Company of the Wolves, 1976. Dirigida por Neil Jordan y basada en los cuentos de Angela Carter, esta película es una reimaginación oscura y gótica de Caperucita Roja, con un enfoque en la transformación y el horror. Explora temas de sexualidad, miedo y la naturaleza humana en un contexto de cuento de hadas oscuro. Valerie and Her Week of Wonders, 1970. Dirigida por Jaromil Dyers, esta película checoslovaca es una mezcla surrealista de fantasía, horror y coming of age. Sigue la historia de una joven que atraviesa una serie de extrañas y fantásticas experiencias en un mundo de sueños, que se convierte al paso del tiempo en una pesadilla. Kandahar, 1970. Esta película de animación francesa, dirigida por René Laloux, es una mezcla de ciencia ficción y fantasía oscura, ambientada en un mundo futurista que presenta una lucha épica entre las fuerzas de la naturaleza y la tecnología, con un estilo visual único y onírico. The Holy Mountain, 1973. Dirigida por Alejandro Jodorowsky, esta película es una obra maestra surrealista que mezcla elementos de fantasía, misticismo y filosofía, aunque no es una fantasía en el sentido tradicional. Su naturaleza simbólica y oscura se convierte en un ejemplo notable del dark fantasy. El Topo, 1970. De igual manera, dirigida por Alejandro Jodorowsky, esta película es una combinación de western y fantasía oscura. Sigue la historia de un pistolero en un viaje místico a través de un desierto surrealista, enfrentando tanto enemigos físicos como demonios internos, en un mundo extraño y violento. Time Bandits, 1981. Dirigida por Terry Gilliam. Un niño llamado Kevin se une a un grupo de enanos que viajan en el tiempo, robando tesoros en diferentes épocas y enfrentándose a figuras históricas y míticas. La película combina un sentido de aventura infantil con un tono surrealista y fantástico, bastante similar al de The Neverending Story. Return to Oz, 1985. Dirigida por Walter Murch. Esta secuela oscura y un tanto inquietante del Mago de Oz sigue a Dorothy, quien regresa a Oz para encontrar que el mundo ha cambiado drásticamente, con el mal reinando. Con una atmósfera más sombría y personajes más complejos, esta película ofrece una experiencia fantástica con un tono más serio. Legend, 1985. Dirigida por Ridley Scott. En un mundo lleno de seres míticos, un joven debe salvar a su amada y al universo de la oscuridad eterna. Con Tom Cruise y Tim Curry en papeles protagónicos, esta película destaca por su dirección de arte impresionante y su atmósfera mágica y ensoñadora, muy en la línea del dark fantasy. Pero bueno, te preguntarás si las personas ahora prefieren estas escenas creadas con inteligencia artificial que al verdadero cine. La respuesta puede ser muy vaga o esperada, pero después de todo lo que aprendimos anteriormente y lo que investigué, podríamos decir que actualmente es mucho más fácil digerir escenas creadas de películas actuales con este filtro de ensoñación y muchos brillos que sentarte a ver un largometraje cargado con el contexto de la desilusión y los anhelos de cambio radical de la sociedad en ese entonces. Es ciencia. Y bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Genuinamente te agradezco mucho si llegaste hasta el final y espero que hayas aprendido mucho, así como yo lo hice escribiendo e investigando para este guión.
Honestamente se me hace muy interesante este nuevo trend desde que lo empecé a ver en TikTok, ya que estamos creando escenas nuevas y fantásticas con películas actuales, pero con estéticas del pasado, utilizando inteligencia artificial. Está demasiado cool, a mi punto de vista. Pero bueno, siempre por favor déjame en los comentarios sugerencias para temas futuros en este canal. Suscríbete si no te has suscrito y siempre nos vemos en la próxima.